Me disculparé entonces. Wow. Escuchó una voz desconocida a su lado seguida del sonido de las puertas que se cerraban. Lo despertó, como si se hubiera activado un gatillo. Algo debería haber pasado, pero todo parecía haberse marchitado. Sintió algo parecido a la sensación de olvidar un sueño por la mañana. Climb sintió que sus músculos y huesos se habían derretido ya que no podía reunir ninguna fuerza. Incluso el simple acto de torcer su cuello era una lucha. Hizo todo lo posible por observar su entorno. La habitación más lujosa que Climb había visto hasta ahora en su vida había sido la de Renner, pero esta superaba a la suya en opulencia. Tenía algo de memoria fotográfica, pero no recordaba haber visto nunca esta habitación en el palacio. ¿Qué le había pasado? ¿Por qué seguía vivo? Y también, ¿qué le ha pasado a su ama? Aunque no podía mover bien su cuerpo, podía sentir la presencia de alguien más en la habitación. Intentó llamarlos, pero los sonidos que salían de él no podían constituir un discurso. Aún así, la persona en la habitación le había entendido mientras se apresuraban. Climb, has despertado. Todavía no podía vocalizar, pero era de esperar. Todo su cuerpo estaba sin fuerza, así que, ni siquiera sus cuerdas vocales podían moverse. Pero esa no era la razón por la que no hablaba, era por el torbellino de emociones que ocupaba su mente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, así es, todo eso fue una pesadilla. El reino que estaba siendo atacado por el reino hechicero y como Renner se había visto obligada a hacer su determinación de morir, todo había sido una pesadilla. Sí. Soy Renner. Climb. La misma sonrisa de siempre. No, ella estaba en el borde de su línea de visión, pero él aún podía decir claramente que era diferente a su sonrisa habitual. ¿Había pasado algo? Climb movió sus ojos para descubrir algo extraño en su espalda. Alas negras, como las de un murciélago, se agitaron, haciendo ruidos de wap wap a medida que avanzaba. Aunque fuera hecho por el hombre, era demasiado realista. En cualquier caso, debería dejar de inventar mentiras para consolarse. Tal vez se había dado cuenta de la fuente de su confusión. La expresión de Renner se volvió neutral. Esta cosa, fui cambiada por el poder del rey hechicero. Ya no soy una humana, sino un demonio. Los ojos de Climb se abrieron de par en par. ¡Qué tragedia! Para mí haber sido la única que ha sobrevivido. Quería decirle que lo que ella decía no era cierto, pero no pudo reunir la fuerza para hablar. Solo podía gemir con sonidos de y oh. Unas gotas de lágrimas empezaron a caer. Renner secó suavemente sus lágrimas. Climb temblaba de emoción mientras gemía. No importaba cuánto hubiera cambiado por fuera, seguía siendo Renner por dentro. Así que, debes tener curiosidad por saber por qué sigues vivo, ¿verdad? Antes de responder a esa pregunta. Climb, ¿estás dispuesto a escuchar algo egoísta que tenga que decir? Me han convertido en un demonio, así que permaneceré en este mundo para siempre. Vivir sola sería algo terriblemente doloroso. Renner miró hacia él. Climb, ¿estás dispuesto a convertirte en un demonio también? No dudó, hace tiempo que decidió darlo todo por Renner. Climb luchó contra su cuerpo inmóvil para asentir con la cabeza. Gracias, entonces, permíteme responder a tu pregunta. La verdad es que ya le he jurado lealtad a su majestad el rey hechicero. Ese fue el precio de tu resurrección. Climb le abrió los ojos una vez más. No dejes que te pese en el corazón. No creí que esto fuera un mal negocio. Después de todo, no tendría que vivir por mi cuenta. Climb, ¿estás dispuesto a jurar fidelidad a su majestad el rey hechicero también? Sí, ese. Mientras estaba un poco confundido, si Renner estaba dispuesta a jurar lealtad por su bien, debería elegir servir también. No. Era más exacto decir que era la única opción que tenía. Gracias, Lan. Después de jurarle lealtad a su majestad el rey hechicero, definitivamente te obligaría a hacer algunas tareas para demostrar tu lealtad. Probablemente será doloroso para ti y eso me entristece mucho. Ese, no, será, el, caso. Gracias. Climb, es todo lo que tengo que decir por ahora. Descansa, yo te cuidaré bien. Ella mantuvo su sonrisa y desapareció de su vista. Desde la dirección en la que se dirigía, podía oír el sonido de puertas que se abrían y luego se cerraban. Climb se relajó. Inmediatamente después, su deseo de dormir se apoderó de él. Climb, cuyo rostro estaba cubierto de lágrimas, perdió el conocimiento como si acabara de hundirse en el barro. Las emociones detrás de esas lágrimas eran demasiado complicadas para que él las explicara.
Ni siquiera Clam sabía por qué lloraba. Renner dejó el dormitorio y caminó hacia la habitación vecina. Al notar a la persona en el sofá, se arrodilló en pánico. Albedo-sama, Renner hizo una profunda reverencia. No pude agradecerle a nuestro amo a tiempo, así que lo siento mucho. La preparación del veneno y el teatro en la sala del trono, incluso haber molestado a su majestad el rey hechicero para que fuera personalmente a ayudar, estoy profundamente agradecida por eso. Fufu. Está bien. No hay necesidad de preocuparse por estas cosas. Si fuera por individuos sobresalientes, tales trivialidades merecen la pena darles tiempo. Muchas gracias, Albedo-sama. La parte de sí de esa frase fue algo más acentuada que las otras, lo que hizo que Renner se estremeciera. No sabía si habían visto a través de ella incluso en este aspecto. Albedo no continuó, pero sintió su mirada en la parte posterior de su cabeza. Fufu. No hay necesidad de estar tan tenso a mi alrededor. Demiurge y yo tenemos una comprensión total de tus capacidades a través de este evento con el reino. En aquel entonces, desde el momento en que se reunió con el demonio Demiurge hasta la destrucción del reino, alrededor del 90% del plan había sido sugerido por la propia Renner. Ella había manipulado expertamente a todos los bandos a través de su engreimiento. La única cosa de la que ella era precavida, era cuando el plan había cambiado a la matanza de casi todos los ciudadanos del reino. Estaba preocupada por si la desecharían o no después. Aparte de eso, las cosas habían ido en su mayoría de acuerdo a sus planes. Tales habilidades excepcionales deben ser puestas en pleno uso en Azarik, bajo mi mando. Naturalmente, Albedo-sama, Ain-sama tenía grandes elogios para ti. No permitiré que le decepciones. Pequeña, solo pudo detectar una pequeña diferencia, pero el tono de Albedo había cambiado un poco. Renner siguió actuando servilmente. En esta situación, esta era probablemente la elección más inteligente que podía hacer. La recompensa por tu servicio a partir de ahora, durante los próximos milenios, se te dará por adelantado. Se podía oír el sonido de algo que se colocaba sobre la mesa. La semilla caída que te di antes, esta es otra de ellas. El siguiente paso sería preparar el sacrificio. Puedes empezar después de que se recupere. Aunque la magia podría acelerar la recuperación, según tus especificaciones no haremos tal cosa. Muchas gracias, Albedo-sama. Por favor, transmítale mi agradecimiento a su majestad el rey hechicero también. Renner. Reiteraré, no me decepciones. Esto no se te dio porque tengas un valor inherente como rehén, sino algo que te has ganado por tus acciones y la confianza que se has construido entre nosotros, ¿entiendes? Al oír su voz suave pero frígida, Renner inclinó la cabeza aún más bajo que antes. Sí, Albedo-sama. Para recompensar su generosidad, mantendré a su sirviente, no, me esforzaré por servirte mejor de lo que lo he hecho. Su superior dejó atrás una risa suave cuando se levantó y se fue. Renner mantuvo la cabeza agachada hasta que oyó el sonido de la puerta que se cerraba. Dio un gran suspiro de alivio. En su aliento había una persistente sensación de miedo. Había superado el último obstáculo. La otra parte era un demonio despiadado después de todo. No habría sido extraño para ella haber dicho que todo esto era para aumentar sus esperanzas, solo para echarlas a perder en el último momento. Sin embargo, no había pasado nada de eso. El peso sobre sus hombros fue finalmente levantado, pero no podía permitirse creer ni por un momento que su posición era absolutamente segura. Para ella, haberse ganado su confianza, era imposible. En el mejor de los casos, creían que ella era valiosa como peón, digna de su favor. Por eso Renner tenía que contribuir tanto como pudiera. Si no podía demostrar que era digna de su gracia, las cosas irían mal rápidamente. Este era el hogar de esos monstruos después de todo, sabían muy bien que ella era absolutamente impotente aquí, no importa cuánto lo intentara. Sin embargo, ni siquiera eso era suficiente para ellos. Por esa razón, Renner tuvo que exponerles sus debilidades, cuanto más, mejor. Esencialmente les había entregado el otro extremo de la correa para decirles que era una mascota leal y que ellos eran sus amos. Tenía que hacer la relación superior-inferior entre ellos lo más clara posible. Si no lo hubiera hecho, probablemente ni siquiera se molestarían en fingir confianza en ella. Por eso habían montado semejante espectáculo en el salón del trono. Klein era la mayor debilidad de Renner. Para mostrar lo importante que era para ella había hablado de él en la primera conversación que tuvo con Albedo, solo cuando esta verdad se presentó delante de estos monstruos.
Se habría puesto realmente el collar. El valor de Clan como su rehén tenía que dejarse bien claro, pero ella también tenía una razón diferente para ello. Sin embargo, parecía que la habían descubierto, pero como las cosas habían salido mejor de lo que esperaba, no fue un gran problema. Había algo más que ni siquiera Renner podía prever. Ella no imaginaba que el rey hechicero representaría a ese personaje él mismo. ¡Qué terrorífico ser supremo! Cada vez que Renner pensaba en el nombre de Ain Soal Gaun, no podía evitar estremecerse. Hubiera sido más que suficiente para la primera ministra Albedo haber actuado esa escena, pero el rey hechicero se dignaría a hacer esencialmente el papel de bufón él mismo. Esto debía haber significado que él tenía una opinión muy alta de ella. Es decir, el soberano de una nación se había esforzado por cooperar con su aburrida obra. Seguramente entiendes lo que eso significa. Era probablemente lo que Albedo estaba insinuando a través de sus declaraciones. Albedo debió estar en contra de esa decisión. Si alguien a quien admiraba tenía que rebajarse para actuar en un escenario, también le desagradaría. Lo que significaba que su buena voluntad hacia Renner, el responsable de que él estuviera en ese escenario, probablemente se había agotado. Si su majestad el rey hechicero hubiera ido intencionadamente contra Albedo-sama para representar esa escena, eso haría las cosas aún peores para mí. Si ellos creyeran, aunque fuera por un segundo, que ya no les soy útil, seguramente estarían dispuestos. Había planeado demostrar solo una parte de sus habilidades y ocultar sus verdaderas capacidades por ahora. Pero ahora que el rey hechicero había venido personalmente a cooperar con ella, se había visto obligada a arrinconarse. Su majestad el rey hechicero probablemente ya había previsto todo esto. Parece que un superior excepcional no sería necesariamente una buena noticia para sus subordinados. A pesar de todo eso, Renner todavía sonreía. Su sueño del pasado era minúsculo. Solo creció hasta lo maravilloso que era ahora porque los había conocido. Cuán afortunada era al poder realizar tal sueño a través de la simple traición y sacrificio del reino. Ella quería bailar, quería cantar. La alegría de su corazón se desbordaba. Ella estaba realmente encantada. Su cerebro sentía que podía romper con toda esta felicidad. Los demonios eran inmortales. Estar encerrada aquí significaba que acababa de encontrar refugio en el lugar más seguro del mundo. Si ese era el caso, Renner miró hacia la puerta detrás de ella. No, hacia el joven que dormía en la cama de dentro. Clan. Quédate aquí conmigo para siempre. Intercambiemos nuestras primeras veces hoy. Renner casi se derritió mientras hablaba. ¿O debería atesorarlo más y detenerme hoy para no hacerlo? Es la primera vez que me encuentro con un dilema así. Tal felicidad. Epílogo. Elias Brantel Reven se bajó de su carruaje, solo para encontrarse estupefacto, mirando espantosamente la escena delante de él. Frente a sus ojos había una montaña de escombros. Era difícil para él creer que esta era la capital. Habría sido más creíble si alguien le hubiera dicho que todo esto era una ilusión, pero no era así. La escena frente a él era la realidad, la conclusión de una batalla. La expresión del marqués Raeven se contorsionó al ver la tragedia frente a él. ¿Cuánta mano de obra y tiempo habría sido necesario para arruinar una ciudad tan grande como la capital hasta este punto? Cualquier cantidad sería inimaginable para él. El único con el poder de realizar esto era el rey hechicero, que solo podía ser descrito como inhumano. Los pasos detrás de él se acercaron cuando una voz comenzó a hablarle. Marqués. Era un noble de su propia facción, uno que lo había acompañado en su camino hacia aquí. Aunque era un mero varón, el marqués Raeven tenía sus habilidades en gran estima. Hasta el punto de que había planeado elevar el título de este hombre antes que nadie. Solo por esa razón, cuando el subordinado del rey hechicero le preguntó cuál de los nobles era lo suficientemente destacado como para ser perdonado, este hombre fue la segunda persona que nombró. Ni siquiera un hombre tan distinguido se atrevió a hablar, porque él tampoco podía ocultar su miedo y por eso temblaban. Debía estar experimentando las mismas emociones que el mismo Raeven al presenciar la escena frente a ellos. El marqués Raeven miró hacia atrás y confirmó que los 12 nobles habían descendido de los 10 carruajes. Nuestra audiencia nos espera. Nadie se opuso y eso era de esperarse. Habían sido convocados a este lugar por el rey hechicero, así que no había forma de que pudieran decir cosas como no lo hagamos. Ni siquiera podían reunir tanto coraje en primer lugar. No, era más exacto decir que ninguno de ellos era tan temerario. El problema ahora era que se les había dicho que vinieran a la capital sin un lugar específico. El marqués Raeven echó un vistazo para descubrir una estructura todavía en pie a lo lejos.
el palacio. Los terrenos del castillo, destinados a servir como defensa del palacio, también habían sido convertidos en escombros. La razón por la que el marqués Raeben podía verlo desde donde estaban era probablemente porque habían limpiado los escombros alrededor a propósito, una única estructura en medio de una montaña de escombros. Raeben no había pensado en esto de antemano, pero no era una salvación. Al contrario, se había convertido en un artículo que inspiraba un indescriptible y violento asco a los que lo veían. Procedamos. El séquito del marqués Raeben se encontraba actualmente en las ruinas de lo que solían ser las murallas de la capital, por lo que el palacio estaba bastante lejos de ellas. Aunque podría ser más rápido para ellos pasar por encima, tenían que evitar ser vistos en sus carruajes por miedo a la falta de respeto. De todas formas, llegaron temprano a la hora prevista para su público, así que podían llegar allí con tiempo suficiente, aunque recorrieran todo el camino hasta allí. El marqués Raeben se tropezó con el camino. Era esta la calle. Escuchó a alguien murmurar detrás de él. La calle principal hacia el palacio estaba libre de escombros. Estaba tan limpia que probablemente fue barrida antes de esto. En otras palabras, lo único que quedaba intacto aquí era la calle. Ninguna de las casas ni las paredes de los lados de la calle permanecía en pie. Parecía probable que fueran demolidas y luego quemadas limpiamente. En su camino a la capital, habían visto pueblos y ciudades que también fueron destruidos, pero ninguno de ellos se ajustaba a la magnitud de la destrucción que se exhibía en la capital. Marqués, los habitantes de la capital, no hablemos más de eso. Debían estar preocupados por la seguridad de los residentes de esta ciudad. Sin embargo, Raeben no había oído hablar de su reubicación ni había visto refugiados fuera de la capital. Dado que ese era el caso, solo podía haber un destino para ellos. El marqués Raeben miraba las ruinas a sus lados. ¿Cuántas personas estaban enterradas debajo? Incluso parecía como si estuviera caminando a través de un cementerio gigante. Raeben ya no usaba su nariz para respirar porque no quería oler el olor acre de los cadáveres. Pero, milagrosamente, no había tal olor en absoluto. Los únicos olores que persistían en el aire eran el insoportable olor a objetos quemados y cenizas. Habían caminado durante algún tiempo, pero aún estaban lejos del palacio. ¿Sus corazones se debilitaron al ver tal tragedia? Raeben escuchó a alguien murmurar: «Rey loco». 17. El marqués Raeben se dio inmediatamente la vuelta y gritó: «Bastardo». Su aguda mirada giraba alrededor de los nobles, de los cuales había uno cuya tez era pálida y cuyo rostro se movía constantemente. Aquellos que habían vivido lo suficiente como nobles, habrían aprendido a dominar sus emociones solo para ocultar sus expresiones, pero la vista frente a él aún le hacía ceder internamente. Podía empatizar con ellos, pero, incluso si estaba de acuerdo con ese pensamiento, ellos estaban aquí. No sería aconsejable hacerse enemigos de ellos, así que tenía que reprenderlos vocalmente. Todos tenéis un talento fenomenal, es por eso que elegí salvaros, así que, tratad de evitar desperdiciar mis esfuerzos a través de tales engaños. No hay necesidad de disculparse o agradecerme. Solo, por favor, tratad de entender de dónde vengo. No hubo respuestas, pero tenía fe en que sus intenciones habían sido bien transmitidas. Marquesa Ma. Yuemem, si caminamos sin hablar, nuestras mentes se ocuparán naturalmente de pensamientos deprimentes. ¿Qué tal si hablamos de algunos temas positivos mientras caminamos? Es una buena sugerencia. Entonces, ¿hablamos del nacimiento de mi segundo hijo? Los nobles lo felicitaron al unísono. En estos últimos miserables meses, para el marqués Raeben, esta había sido la única buena noticia que triunfó sobre todas. Por eso les había hablado ya varias veces de este tema. Alababa a su hijo durante horas y horas, pero, de lo que hablaba, era en su mayor parte sin sustancia. Sin embargo, considerando el hecho de que podía aliviar un poco el estado de ánimo, seguía hablando de su hijo. Cuando volvió a la realidad, ya habían recorrido la mitad del largo camino hacia el palacio. Tal vez él podría haber dicho un poco, en efecto, solo un poco, demasiado. Aunque todavía tenía mucho más que decir, sabía que era hora de parar. Raeben fingió a propósito una tos. Todos los que lo acompañaban ya estaban tensos por esto. Bueno, entonces, hablaremos más de mi hijo cuando regresemos. ¿Qué deberíamos proponerle al rey hechicero para que nuestros hijos puedan vivir felices en el futuro? Habían discutido este tema muchas veces antes de llegar aquí, pero ya era hora de que llegaran a una conclusión. El marqués Raeben inspeccionó sus alrededores para confirmar que no había soldados del reino hechicero alrededor.
Aunque esta es una pregunta que debemos enfrentar directamente, Su Majestad el Rey Hechicero es un no muerto después de todo. A diferencia de los seres vivos como nosotros, su gobierno será eterno, nuestros nietos y bisnietos olvidarán esta escena y harán algo para enfurecer a Su Majestad. Eso es muy probable. Aunque a nuestros nietos les vaya bien, los que vengan después me preocupan. Después de todo, los idiotas podrían heredar el papel de cabeza de familia. Sinceramente, no tenemos que asumir tanta responsabilidad. Si la presión llega a su fin, ¿por qué no dejamos que perezcan? Concederles una muerte rápida, un discurso que sorprendería a cualquiera que se enorgulleciera de su noble linaje, fue hecho por una señora cuya familia solo había ascendido a la nobleza de la tierra durante la generación de su padre. Ella estaba aquí como representante de su padre enfermo. Debido a que había venido de alguien cuyas raíces en la nobleza no eran tan profundas, muchos habían puesto expresiones de disgusto. Mira lo que tienes delante, las cosas no acabarán con la matanza de una familia. Las palabras de Raeben le hicieron echar la mirada al suelo. Por eso es que estas son las únicas cosas que podíamos hacer que esta trágica escena sea dibujada para la posteridad y contarles a nuestros hijos lo que pasó aquí. Tendremos que rogar a Su Majestad el Rey Hechicero que preserve esta escena. ¿No se suponía que debíamos construir una nueva ciudad en estos terrenos? Raeben escuchó una pregunta de su derecha, que fue respondida con una refutación a su izquierda. Reconstruir esto cuando se ha arruinado a este estado, ¿no encuentras eso un poco difícil de imaginar? El marqués Raeben estaba de acuerdo con esto último. Sin embargo, el rey hechicero poseía un poder que ni él ni toda la raza humana podía reunir. Tal vez deseaba construir su ciudad ideal desde cero y por eso hizo lo que hizo. Pero, si se quedaban con este pensamiento, no llegarían a ninguna parte. Además, ¿qué pasa con la situación de los rehenes, marqués? Este era el tema que más odiaba. Raeben se mordió el labio inferior. No estaban seguros de si el rey hechicero les exigiría rehenes, pero, comparado con la otra parte que lo sugiere, sería más favorable para ellos proponer esta idea. El marqués Raeben se devanó los sesos y llegó a una conclusión. Yo seré quien le sugiera la propuesta al rey hechicero. En pocas palabras, estaba abogando por que entregaran activamente a los rehenes. Muchos de los nobles probablemente estaban en desacuerdo con su decisión en sus corazones, pero ninguno de ellos habló ni cambió de expresión. Después de haber tomado sus decisiones finales sobre una serie de temas, el palacio finalmente salió a la luz. Lo que Raeben y el resto vieron fue una montaña de escombros que parecía estar bloqueando la entrada. En la cima estaba un ser no muerto. El no muerto estaba conversando con la primera ministra del reino hechicero, Albedo. Tal vez habían detectado su presencia, porque se volvieron para mirarles. Todavía había un poco de distancia entre ellos, pero Raeben y su séquito empezaron a correr. Una vez que se acercaron, finalmente descubrieron la verdadera forma de la montaña de escombros en la que estaba sentado el rey hechicero. Bueno, sería incorrecto llamarlo verdadera forma porque era de hecho una montaña de escombros, pero desde otro punto de vista no lo era. En la cima había algo radiante, la corona del reino. Era un trono hecho de escombros, una pieza de arte que simbolizaba el fin del reino. Era difícil para ellos imaginar que los escombros que constituían este trono eran de esta ciudad. Quizás había sido transportado desde algún lugar envidiable, aterrador. Un monstruo que era capaz de concebir tal idea y también podía ejecutarla tal cual, era aterrador. Corrieron con todas sus fuerzas y se arrodillaron delante de él casi como si hubieran tropezado. ¡Oh, oh! Se balancearon, terriblemente sin aliento. Estamos aquí para presentar nuestros respetos a Su Majestad el Rey Hechicero. El marqués Raeben se inclinó y sintió la mirada del Rey Hechicero en la parte posterior de su cabeza. Raeben, ¿no? Has llegado aquí justo a tiempo. Dicho esto, Yuemem, como debería poner esto, regula tu aliento primero. Has sudado bastante después de todo. Por haberle mostrado una visión tan vergonzosa, debo disculparme profusamente. Su voz estaba tan familiarizada que le sorprendió. Eso era exactamente por lo que era aterrador. Su cerebro le gritó la palabra trampa. Su situación solo empeoraría si mantenían su desorden. Raeben sacó un pañuelo para limpiarse el sudor de la frente. Os he convocado a todos aquí, después de todo, la etiqueta dictaría que os salude primero. Sin embargo, no me gusta la charla sin sentido,
así que, seamos puntuales. Entendido. ¿Estaba a punto de hablar con Raeben y los demás sobre algo que no habían discutido antes? El ejército del reino hechicero había destruido la tierra de los nobles al oeste y al sur de esta ciudad. Volveréis pronto. Todos debéis administrar vuestras tierras como de costumbre. Aunque podríamos alterar las designaciones territoriales en el futuro, no hemos planeado hacerlo todavía. ¿Estoy en lo cierto, Albedo? Sí, es justo como Ainsamá ha supuesto. Eso es todo. A partir de ahora, Albedo os notificará cualquier cambio importante que podamos hacer a vuestra heredad. Deberán seguir las mismas leyes que han estado hasta ahora. No solo Raeben, sino que los otros nobles también se apresuraron en responder. ¿Tenéis alguna pregunta o cosa sobre la que estéis confundidos? Ninguna en absoluto. Es solo que, para demostrar mi lealtad y la de mis compañeros nobles, su servidor, me gustaría hacer algunas propuestas. El marqués Raeben habló como si estuviera tosiendo sangre. Después de decir estas palabras que le provocaban depresión, vio que el rey hechicero había girado la cabeza para mirar algo lejano. ¿Podría estar pensando en algo como meros humanos se atreven a hablarme más que a responder a mis preguntas? Menuda arrogancia, ¿le había disgustado? Raeben sintió como si su estómago se hubiera llenado de plomo. Si estaba a punto de terminar con un trabajo agotador, solo para que su subordinado agregara más documentos a la pila, probablemente estaría haciendo una expresión similar a la que el rey hechicero tenía en este momento. Raeben pensó en estas cosas en un vano intento de escapar de la realidad. Después de lo que pareció una eternidad, el rey hechicero habló perezosamente. ¿De veras? Háblalo con Albedo después de esto. Eso concluye esta conversación entonces. Cierto, para permitir que la gente se dé cuenta de lo estúpido que sería oponerse a mí y a mi país, este lugar quedará en su estado actual. Dicho esto, si alguna plaga naciera de esto, sería bastante problemático. Por esa razón, aplicaremos magia aquí después de quemarla hasta la médula. Para evitar quedar atrapados en eso, recordad no permitir a nadie cerca de aquí. Entendido. Albedo, convoca a Guren aquí y quémalo todo hasta el suelo. Sin embargo, el hermoso exterior del palacio debe ser preservado. Mueve los muebles y todo lo demás del interior a errando. Entendido. Aunque quería saber quién era Guren, probablemente no era algo para sus oídos. Si tenía que categorizar las cosas en debería saber y nunca debería saber, todo lo que rodeaba al rey hechicero probablemente pertenecía a este último. Ahora bien, aunque el reino había sido completamente destruido, Raeben, debo preguntar. La verdadera magnitud de lo estúpido que sería oponerse a mí debe ser de conocimiento común a estas alturas, ¿verdad? Sí. El hecho de lo estúpido que sería oponerse a Su Alteza el poderoso rey hechicero, seguramente será de conocimiento común en los eones venideros. Debido a que su cabeza estaba inclinada, no podía decir qué expresión tenía el rey hechicero. Por supuesto, el rey hechicero no tenía piel y, por lo tanto, ninguna expresión de la que hablar, pero podía sentir un poco de alegría en su respuesta. ¿De veras? Entonces, lo que hemos hecho aquí ha valido la pena. Estoy bastante satisfecho por eso. Escuchar las opiniones del rey hechicero, que había masacrado a 8 millones de personas del reino, le dio a Raeben un intenso impulso de vomitar. No podía evitar rezar, para que un día, un héroe matara a este rey demonio. No he hecho nada malo. Philip repitió la misma frase que ya había repetido varias veces a lo largo de esta semana. De hecho, sus acciones definitivamente no desencadenaron la guerra. Todo esto fue un estratagema del reino hechicero. Si lo pensara de esa manera, todo tendría finalmente sentido lógico. Había sido explotado. Había una posibilidad de que la razón por la que sus tierras no producían una cosecha abundante y por la que sus propuestas nunca parecían pasar, era por los planes del reino hechicero. Debieron pagarles a esos tipos o hablar mal de mí. Sabía que habían hecho algo contra mí. Por supuesto, tenía que ser eso. Philip se levantó de la cama y extendió su mano hacia la mesita de noche. Cogió la botella y la hizo girar, pero sabía por el peso que ya estaba libre de agua. TCH. Philip chasqueó su lengua y miró alrededor de su habitación. Esparcidas por todo el suelo había botellas vacías de licor. Aunque la habitación podía estar llena de un fuerte olor a alcohol, la nariz de Philip se había adaptado a él durante mucho tiempo, así que no podía notar la diferencia. Escogió al azar una botella del suelo y se la llevó a los labios,
pero no le cayó ni una sola gota en la garganta. Mierda, tiró la botella. Al sonido de la botella rompiéndose, se frustró aún más. Oye, me he quedado sin alcohol. Aunque gritara, nadie le serviría más alcohol. Normalmente habría doncellas, la gente de Ilma, en espera en esta habitación, pero ahora que lo pensaba, sentía que no la había visto en mucho tiempo. Trae más alcohol. Gritó una vez más. Su cuerpo se tambaleó. Se estremeció mientras se apoyaba en su cama. En lugar de su borrachera, su cuerpo estaba probablemente más lento debido al hecho de que no había salido de esta habitación durante muchos días. Philip caminó lentamente hacia la puerta. Oye, ¿dónde diablos están todos?, gritó mientras pateaba la puerta con todas sus fuerzas. No usó el puño por miedo a que le doliera. No hubo respuesta. Chasqueó su lengua, abrió la puerta y gritó a todo pulmón una vez más. ¿Estáis todos sordos? He dicho que no tengo alcohol, traed más. Todavía no hay respuesta. Philip salió cabreado de la habitación. La casa estaba tranquila. Su padre y la familia de su hermano mayor se habían mudado a otro lugar porque Philip quería hacer uso de la casa principal. Solo los sirvientes se quedaron aquí aparte de él. Aunque era una mansión de los nobles, era solo una digna de un simple varón. Podía llegar fácilmente al comedor desde su propia habitación. Cuando abrió la puerta del comedor, los ojos de Philip se abrieron de par en par. Eso era porque había visto a una mujer vestida de blanco, sentada en una de las sillas. Oh, ¿estás despierto ya? Has tardado tanto que casi me iba a ir a buscarte yo misma. Era la primera ministra del reino hechicero, Albedo. Su sonrisa no había cambiado desde la primera vez que la conoció. No parecía estar enfadada con Philip por lo que había hecho. De repente, el pensamiento de que al reino hechicero probablemente no le importaba lo que había hecho apareció en la mente de Philip. En efecto, si estuvieran realmente enfadados con él, habrían empezado su invasión con el demonio de Philip primero. Sin embargo, no lo habían hecho, así que, en otras palabras, no estaban cabreados con él. Al contrario, deberían estarle agradecidos por darles una razón para empezar una guerra con el reino. Tal vez estaba allí para expresar su gratitud. No. Tal vez no se había enterado todavía. Tal vez no sabían que fue Philip quien hizo todo eso. La sonrisa de Albedo era contagiosa, haciendo que Philip le sonriera a ella también. Gracias por venir a un lugar tan miserable, Albedo-sama, no puedo creer que tuviera que esperar aquí. Definitivamente regañaré a esos sirvientes más tarde. Albedo se quedó atónita por un momento, antes de sonreír irónicamente. Haber llegado a este punto es sinceramente impresionante. Estoy algo asombrada, Fufu, estoy aquí para terminar lo que debe hacerse, pero antes de eso, te he traído un regalo, ¿deseas abrirlo? Encima de la mesa había una caja blanca de al menos 50 centímetros de ancho. Philip lamentó haberse quedado en la cama mientras levantaba la parte superior de la caja. Un maravilloso aroma floral hizo que le picara la nariz. Con el aliento de lo valioso que podía ser el artículo en esta caja, Philip la abrió y echó un vistazo dentro. Eran las cabezas del barón Delvin y del barón Rockerson. ¿Habían experimentado un dolor insoportable antes de morir? Sus expresiones contorsionistas le hicieron sentir una intensa repulsión. Eik. Albedo habló tranquilamente con Philip, cuyo cuerpo se endureció. ¿Tener las agallas para denigrarme? Habíamos planeado preparar a un idiota, pero nunca en mi mente creería que alguien tan estúpido como tú pudiera existir. Vos, ese era el sonido del Albedo de pie. Su rostro era todo sonrisas, pero ahora que las cosas habían progresado hasta este punto, incluso Philip lo sabía. Estaba absolutamente furiosa. Si no escapaba de este lugar, las cosas no acabarían bien para él. Philip se dio la vuelta para correr, pero en su pánico su pierna tropezó con la otra, causando que cayera al suelo con un fuerte «ban». Clop, clop, el sonido de las pisadas se acercó. Ella ya se había abierto camino hacia él. Ahora bien, vamos. No quiero ir. Poniendo la mínima cantidad de resistencia, se acurrucó en una bola. ¿En serio crees que actuar como un niño mimado podría sacarte de esta situación? Fue arrastrado por su oreja, lo que envió un dolor tan intenso a su cerebro que empezó a preguntarse si su oreja estaba a punto de ser arrancada. Duele, para. Entonces camina. Aquí, levántate. Philip quiso apartar la mano de Albedo, que aún le agarraba de la oreja. Sin embargo, aunque sus manos eran delgadas y delicadas como se esperaba de una mujer, su fuerza de agarre era mucho más fuerte que la de él. Duele,
duele. Se le puso de pie por su oreja. Su visión estaba nublada por sus lágrimas, pero Philip seguía golpeando la cara de Albedo. Sin embargo, sus puños fueron fácilmente atrapados en el aire, y entonces, se aplicó una fuerza lo suficientemente fuerte como para aplastar los huesos en su puño, que comenzó a hacer sonidos de crujido. Si solo caminas, no te aplastaré las manos, ¿qué te parece? Lo entiendo, caminaré, por favor, no lo hagas de nuevo. La fuerza en su mano se aflojó. ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Las lágrimas de Philip caían como una cascada. Se había esforzado al máximo en todo, pero no solo no tuvo éxito, sino que nunca antes había sido tratado así. ¿Por qué era víctima de tal violencia? ¿Por qué nadie había venido a ayudarlo? Había sido vendido al reino hechicero para la seguridad de otros. Todos eran unos cobardes. Todos ellos, cobardes. Albedo no reaccionó ante el llanto de Philip por su puño y su oreja. Solo se adelantó como si él no existiera en absoluto. Philip la siguió sin oponer resistencia, ya que su oreja aún estaba en la mano de ella. Salieron a la calle desde la entrada principal. ¡Eik! Philip gritó al ver lo que tenía delante de él. Un bosque había surgido frente a la mansión, pero, a diferencia de un bosque normal, este no estaba hecho de hierba y árboles. Había una gran cantidad de árboles de formas extrañas. Eran como estacas con manos y pies. Empalamiento. Todos los aldeanos habían sido empalados. Hombres, mujeres, ancianos o jóvenes habían sido empalados en estacas. Ninguno de ellos se había salvado. Todos fueron empalados desde el recto hasta la boca. Todos ellos contaban sus sufrimientos a través de sus expresiones, sin excepciones. La sangre se derramaba por todos los orificios y se formaban charcos de sangre en la base de las estacas. ¿Cuándo habían hecho algo así? Era imposible que Philip no se diera cuenta de lo que estaba pasando. Esto no es un sueño. He usado magia para insonorizar tu habitación. Debió ser muy silencioso, ¿no? Si fueras más listo, podrías haber notado algo malo, pero, por lo que he visto, estabas completamente despistado hasta ahora. Philip intentó poner toda su fuerza en sus manos para liberar su oreja de las garras de Albedo otra vez. Albedo reaccionó dándole un puñetazo en la cara mientras le hablaba. Había considerado dejar que los aldeanos te ejecutaran ellos mismos, pero eso sería aburrido. Lo que admiro, Ain-sama, había puesto mucho énfasis en la experiencia práctica y el entrenamiento. Es por eso que quería probar algunos métodos de tortura de recopilación de información sobre ti. Debería ser, de alguna utilidad para mí. Al ver la expresión de Albedo, que era una sonrisa que parecía que podía arrancarle la cara, Philip perdió el conocimiento. Este hombre, realmente. Bien. Después de todo, tu padre me había pedido que dejara que ese idiota probara el dolor de todos. Cumpliré la promesa que le hice. Philip ya no podía oír lo que ella había dicho. Como Albedo dijo que ella tenía que poner fin a algunos asuntos, se separó de ella a mitad de camino de este lugar. Ainz volvió a su habitación solo y le dijo en tono solemne a la doncella encargada de cuidarlo hoy: revisaré las estrategias que el reino hechicero debe emplear en el futuro. Quédate aquí y no permitas que nadie más pase de este punto. Ainz vio que la doncella encargada de acompañarle había vuelto la mirada hacia el lado de la puerta de su habitación, hacia la doncella encargada de su habitación hoy. Probablemente estaba a punto de decirle: te dejaré todo aquí, entonces seré yo quien espere al venerable Ainz-sama. Así era como solían operar después de todo. Ainz sabía esto de antemano, así que hizo un movimiento antes de que pudieran. Tendré que considerar las cosas a escala de años en el futuro. Cualquier forma de movimiento podría interrumpir mi tren de pensamiento, ¿entiendes? Sí, intentaré hacer lo mejor para borrar completamente mi presencia de ahora en adelante. Aunque Ainz quería decir que no lo decía en ese sentido, ¿no estaba esto también bien? Con toda sinceridad, cuanto más pensaba en esto, menos quería pensar en ello. Bien. Bueno, ya que no puedes borrar tu presencia por ahora, deberías quedarte aquí. Sí, Ainz-sama. La doncella encargada de atenderlo se quedó en la oficina. El propio Ainz se dirigió directamente a su dormitorio. Su cuerpo estaba bien, pero su mente estaba absolutamente agotada. Ainz saltó a su cama como si estuviera buceando en una piscina. La suave cama aceptó suavemente su cuerpo. Una magnífica inmersión. Si se consideraba el tiempo de suspensión, la distancia que había saltado, el lugar en el que aterrizó, la postura en la que estaba cuando aterrizó, etc.
Su movimiento de inmersión le valió elogios que objetivamente se merecía. Esta era una habilidad que había adquirido a través de la práctica y la experiencia, porque se había sumergido en su cama cada vez que estaba mentalmente exhausto. Ainz respiró un suspiro de alivio de la misma manera que lo haría un hombre de mediana edad. Ese suspiro también era hermoso. Un perfecto millar de personas encuestadas dirían que era realmente como un hombre de mediana edad suspiraría. La razón de esto era la misma que antes. Ainz había practicado sus suspiros varias veces antes también. Ainz se revolcaba en su cama después de eso. A veces a la izquierda, a veces a la derecha. Había estado en la capital en ruinas hasta ahora, así que su cuerpo estaba cubierto de polvo y suciedad. Aunque sabía que sería mejor para él tomar un baño de slime primero, ya no tenía la capacidad mental para eso. ¡Qué cansado! ¿Había tenido éxito en su actuación como villano? ¿Había tratado correctamente con el tipo de la armadura de platino? Aunque había múltiples puntos que merecían ser considerados y revisados, finalmente habían resuelto un gran problema. No, este era solo el primer paso exitoso en su gran plan. Se podría decir que las cosas solo se pondrán más difíciles para ellos de ahora en adelante. Dicho esto, sin embargo, habían sacado la destrucción sin sentido del camino, una de las partes más simples del plan. Lo que iba a venir eran destrucciones a menor escala, en otras palabras, trabajo de precisión. Lo que era verdaderamente problemático eran los esfuerzos de reconstrucción que vendrían después de eso. Hasta este punto, el territorio del reino hechicero había sido diminuto, excluyendo las planicies Katze, pero tenía naciones gigantes como sus vasallos. Sin embargo, las cosas eran diferentes ahora. Acababan de ganar una gran cantidad de territorio. Los problemas que podían surgir de esto eran obvios. Por supuesto, Fila, que tenía las manos llenas con los asuntos internos, era Albedo, pero si algo serio iba a surgir, definitivamente consultaría a Ainz al respecto. Los problemas que podrían surgir en el futuro serían seguramente aún más críticos y difíciles de lo que eran ahora. No tenía ninguna fe en sí mismo de que pudiera resolver esos asuntos apropiadamente en absoluto. Además, no podía averiguar si había metido la pata en algún lugar en aquel entonces. Ahora, no solo estaban Albedo y Demiurge, los dos genios de Nazarick, sino que también se había añadido a las filas de Nazarick una mujer con problemas mentales llamada Renner. Ella no tenía nada que ver con Yggdrasil, era puramente una desconocida, alguien que no se limitaba a un texto de sabor y, por lo tanto, podía analizar a Ainz desde un punto de vista puramente objetivo. Lo que era más preocupante era que su intelecto estaba fácilmente a la par con los dos genios de Nazarick. ¿Podía realmente actuar y hacer bien el Ainz o Algaun que había estado construyendo hasta ahora delante de alguien como ella? Quiero huir. Esta era la verdad de todo corazón desde las profundidades del alma de Ainz. Ainz hablaba como un verdadero esclavo que había cometido un gran error que probablemente sería descubierto al día siguiente de su llegada. Pensé que había llegado a mis límites en ese momento. ¿No es hora de que deje que todos sepan que he sido un hacker sin talento todo este tiempo? ¿No me he preparado mentalmente para este camino de regreso? Pero, el momento en que pienso que ese momento se acerca, me asusta el tipo de reacción que tendrían. Joder. ¿No sería eso suficiente para desencadenar la supresión emocional? Era como si las habilidades de Ainz le dijeran que no había nada de qué preocuparse. Ainz reflexionó y reflexionó un poco más para llegar a una conclusión. Muy bien, me escaparé. Sin embargo, eso era más fácil de decir que de hacer. No había manera de que dejar todo atrás para huir fuera aceptable. Era como si no hubiera entregado los documentos para su reemplazo, pero quisiera usar todas sus vacaciones pagadas un mes antes de renunciar. Definitivamente no era una forma aceptable de dejar un trabajo. Mientras que él podía decir, está bien, me escaparé, y realmente escaparse, se le miraría con desprecio por eso. Necesitaría una razón apropiada para su ausencia. ¿No tenía nada en absoluto? Ainz sacudió su inexistente cerebro. Eso. Una idea apareció en su mente. Había considerado múltiples planes de vacaciones pagadas en el pasado, pero todos se desperdiciaron. Si ese era el caso, ¿qué tal si les daba ejemplo tomándose primero unas vacaciones? Estar libre de los grilletes de Nazarick por un tiempo, entregarle el trabajo requerido a Albedo, sería definitivamente una apuesta más segura que dejarle el trabajo a él. Pero existía la posibilidad de que dijera que Ainz, como líder supremo de Nazarick, debía ser incluido en el proceso de planificación.
Si ella decía eso, ya usé la excusa de que deberían entrenar para ser autosuficientes en caso de que yo falleciera, así que, esto podría ser solo una variante de eso. Les diré que si me vuelvo incontrolable, Albedo se encargará de todo, ese es el plan que llevaré a cabo. Ainz apretó el puño. Era solo que, ¿a dónde debería ir? Podría mejorar su relación con el imperio y la de él con Hirknip si recorría el imperio, o podría investigar la cadena montañosa que contenía la nación enana, el Reino Santo. Eso es un no por mi parte, ya que no hay nada de valor allí de todos modos. Todo tipo de sueños se manifestaban en su mente a medida que se elaboraban más y más. Y entonces, Ainz de repente recordó algo. ¿Qué tal si mando a esos niños a hacer amigos elfos, Aura y Mare? Ya había pensado en esto antes, sobre si les estaba dando demasiado trabajo o no. Aunque esto estaba dentro de la norma en ese mundo, Jamaiko le había dicho repetidamente que su forma de hacer las cosas estaba mal. Si ese era el caso, probablemente debería ser más indulgente con esos niños. Entonces, ¿qué debería hacer? ¿Debería llevar a esos dos a una gira? Eso suena bien, ¿no sería un plan excelente? Si lo hiciera, ambos podrían ser un ejemplo para los guardianes de piso sobre las licencias pagadas, pero también sería un experimento para ver qué tan bien le iría a Nazarick sin ellos. Había notado el problema del aumento de la carga de trabajo de los guardianes de piso hacía mucho tiempo. Tal vez podría encontrar una solución a ese problema a través de esto. De acuerdo, después de completar una cierta cantidad de trabajo, debería llevarse a esos niños al país elfo para hacer algunos amigos. Ainz se levantó y salió de la habitación con ese plan firmemente establecido en su corazón. Fin.